buenas a todos, bienvenidos a este tutorial de Piensa 3D. Mi nombre es Iván y esta semana traemos un tutorial nuevo de Arduino en el que vamos a aprender cómo hacer que un altavoz, en este caso, o un zumbador, se comporte como un sensor de presión, por así decirlo, o un sensor, un pulsador, básicamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero voy a mostrar cómo funciona, ¿vale? Si pulsamos lo que es la membrana, ahí está. Si pulsamos lo que es la membrana de nuestro altavoz, ocurrirá eso. No es muy recomendable hacerlo con altavoz que le tengamos especial aprecio, porque obviamente es malo estar pulsando aquí. No es del todo recomendable, pero como este lo tengo reciclado, pues básicamente no me importa experimentar con él, ¿vale? Lo podemos hacer también con un zumbador de los que vienen para Arduino. Los materiales que necesitamos, antes que nada, antes de hablar de más cositas técnicas y que me despiste, son una resistencia pues de 100, 150 ohmios para limitar la corriente en el LED, un LED de 5 milímetros de cualquier color, da igual, una resistencia de 1 mega ohmio que tenemos por aquí, necesitamos que la resistencia sea bastante grande, y obviamente nuestro Arduino y infinidad de cables, pues que siempre tendremos que tener, ¿no? Si tenemos un Arduino necesitamos tener un montón de cables. Por aquí también les dejo el esquema para que puedan seguirlo perfectamente y construirse el circuito. Y básicamente aquí tenemos el código. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la idea? Básicamente, en un sensor que sería piezoeléctrico, como en el caso de un altavoz, o como funcionaría un altavoz, se basa simplemente en la vibración. Es decir, si nosotros, cuando un altavoz funciona, lo que hacemos es enviar una señal que hace que la membrana vibre, ¿vale? Y esa vibración luego pues se genera una onda sonora que llega a nuestros oídos y generamos pues lo que son los tonos, la música, etc. Si utilizamos este principio a la inversa, lo que generaremos es una corriente. Es decir, yo al pulsar aquí genero en la membrana una vibración que se traduce en una corriente muy pequeña obviamente, pero una corriente suficiente como para que el Arduino sea capaz de leerla por el pin de entrada analógico, ¿vale? Lo leemos por el pin de analógico y vemos cuál es ese valor, lo comparamos con unos valores de referencia que veremos ahora en el código y hacemos ese efecto de que se encienda el LED. Y luego, bueno, lo de que se apague con el efecto del fade lo hacemos mediante código, no tiene nada que ver con este efecto. Con este efecto simplemente conseguimos generar una corriente que entra al Arduino, la detectamos y hacemos encender el LED, ¿de acuerdo? Así que vamos a echarle un vistazo al código, porque esto va a ir rápido, quiero decir. No hay mucha chicha, aparte del principio de funcionamiento. Y bueno, como siempre, definimos nuestras variables importantes, en este caso el LED, donde va a estar el LED, en este caso en el pin 9, tenemos aquí el pin digital 9, lo tenemos conectado a la resistencia y de la resistencia al LED, también lo tenemos aquí en el esquema. Después también tenemos el pin donde ponemos el sensor piezoeléctrico, en este caso un altavoz, que puede ser un zumbador, etc. Luego definimos lo que se llama el threshold, que básicamente es el umbral para los valores que nosotros pues estimemos. Esto depende de obviamente nuestro sensor, de lo que sería nuestro altavoz, depende de algunos parámetros. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si el threshold que yo he puesto, que es 15, no nos funciona, o bien es decir, no nos enciende cuando pulsamos, o bien se mantiene encendido. Si se mantiene encendido, tenemos que subir el threshold. Si se mantiene encendido sin pulsar, tenemos que subirle el threshold e ir probando qué valor hace que se apague primero y luego cuando pulsemos pues que se encienda. Y si se mantiene apagado cuando pulsamos, es que le tenemos que bajar el threshold, ¿vale? Eso es importante. Y luego también tenemos el valor de medida del sensor, una variable que utilizamos para guardar el valor de medidas, que la tenemos a 0, y una variable que guarda el brillo, ¿vale? El brillo de nuestro LED, para hacer precisamente el efecto del fade. Ahora veremos cómo va bajando el brillo progresivamente hasta que se apaga, ¿vale? Para hacer ese efecto utilizamos una variable que guardará qué valor tenía. Bien, lo que hacemos principalmente es aquí pues le dejo una pequeña parte del código que en realidad no hace falta, pero yo la uso pues para depurar, y es iniciar la comunicación serial para ver qué valores está tomando el sensor. Definimos el pin de salida, como siempre, del LED, y para indicar que en cierta manera esto está funcionando, voy a reiniciar para que veamos. Para indicar que esto está funcionando, le ponemos ese doble parpadeo para decir, oye, ya he pasado por el setup, esto está listo para arrancar
y funcionar como vemos ahí, ¿vale? Como ven, no es del todo ultra preciso, porque obviamente hay que pulsar algunas veces, o a veces lo coge a la primera, simplemente por la posición del código en ejecución que nos encontramos. Si justo coincide que está en la lectura o ya hemos pasado la lectura, pues puede producirse ese pequeño retardo, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el código principal, el código que se va a estar repitiendo hasta la saciedad, y lo que haremos en primer lugar será leer las entradas. En este caso, la única entrada que tenemos al Arduino sería nuestro sensor. Leemos el valor del sensor y lo guardamos en la variable sensor value, ¿vale? Yo también adicionalmente pues lo imprimo por serial, por si queremos depurar y ver qué valores está tomando cada vez que pulsamos, ¿vale? Después lo que hacemos es indicarle al programa que si resulta que el valor del sensor es mayor que el umbral, es decir, si efectivamente lo tenemos calibrado y estamos detectando que efectivamente se está produciendo una pulsación, encendemos el LED. Para ello le mandamos un valor de 255, que es el valor máximo de brillo que le podríamos poner, ¿de acuerdo? Lo ponemos aquí en el valor del LED y hacemos una escritura analógica. ¿Por qué analógica? Porque como queremos regular la intensidad, tiene que ser analógica. Si fuera digital sería un todo o nada, y es decir, se encendería y se apagaría. No podríamos hacer esa regulación de la intensidad. Entonces tenemos que usar el analog bright, ¿vale? Indicamos el número del pin del LED, en este caso el LED pin, y el valor, ¿de acuerdo? El valor de la intensidad. En el primer caso, cuando llegamos aquí, ahora mismo sería 255. Seguimos hacia abajo y vemos que el valor es menos 0,05 de lo que era antes, ¿vale? Vamos bajando según aumentamos, o sea, vamos dando pasos en el bucle, ¿de acuerdo? Y luego nos aseguramos que cuando llegamos al final, cuando el valor del LED de repente va a ser menor o igual que 0, lo bajamos a 0, ¿de acuerdo? Nos aseguramos que cuando pase eso, lo bajamos a 0 para que no sea un valor negativo, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? No he probado este efecto. En el vídeo quiero decir, si nosotros pulsamos y dejamos que se haga el fade, y antes de que se apague volvemos a pulsar, ups, no funcionó. En teoría, si antes de que se apague conseguimos, ahí está, si antes de que se apague conseguimos que nos lea, vemos que vuelve a su máxima intensidad. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Eso es importante. Se va a ir apagando, 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 y si antes de que se apague no pulsas, pues no se va a encender, pero puedes volver a retomar la máxima intensidad si vuelves a pulsar antes de que se apague. Eso es interesante, es un efecto curioso y nos da una idea de cómo funciona este tema de los bucles y cómo funciona el bucle principal sin tener que hacer otro bucle adicional. Y bueno, básicamente yo creo que esto es todo. Ha sido un tutorial súper rápido, pero yo creo que es muy interesante, sobre todo para aprovechar este tipo de piezas que no mucha gente sabe. Este tipo de efectos es un efecto muy básico, muy sencillito, pero bueno, es divertido, ¿no? Así que nada, esto es todo por este tutorial. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo relacionado con contenidos referentes a Arduino, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.